de alegría y conmemoraciones de tristeza, cosas tristes que nos pasan. Hoy leímos en una de las poesías, ustedes saben que ayer y hoy, especialmente hoy a la mañana, leímos unos poemas escritos para hacernos llorar. Se llaman Kinot. Kinot quiere decir poemas de tristeza. ¿Por qué queremos llorar? Porque el llanto representa una conciencia de lo que pasó. Cuando a una persona le pasa algo malo y lo esconde, no lo acepta, lo ignora, lo que le está pasando no le está enseñando nada. Es como una persona que tiene un dolor en la cabeza, y no le pasa nada, el dolor de la cabeza no le enseña nada. Pero si una persona tiene disolución, tenemos una pelea, por ejemplo, o una persona se enojó con ustedes o se ofendió, y tenemos un dolor. Digamos que yo ofendí a mi esposa, está enojada, o mi hija, se enojaron. Es un dolor que uno tiene, ¿no? No puedo decir, es como un dolor de cabeza, no vale nada. Tengo que aprender de esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer las cosas mejor? ¿Puedo hablar? Dije una palabra que ofendió a alguien. ¿Cómo puedo hablar una palabra que no lo ofenda? ¿Cómo puedo modular mi boca? ¿Cómo puedo limpiar mi corazón? Entonces, cuando hay un problema en el mundo, podemos aprender algo. Pero el que cree que todo, como a veces uno piensa que tiene un problema con una persona y dice, bueno, el problema fue de él me ofendió, él me burló, algo, y no aprende nada. Así sigue en la vida sin nunca avanzar. Al contrario, va para abajo. Por eso cuando el templo se destruyó y el pueblo de Israel fue al exilio, el pueblo que Dios quería tanto, los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, y Dios los mandó al exilio, al dolor. Eso es algo horrible, terrible. Y tenemos que llorar, porque no es una situación normal, esto lo que está pasando. Esto es anormal. Pero es anormal porque Dios quiere que aprendamos algo de esto. Entonces, cuando lloramos, reconocemos que nosotros tenemos que aprender algo de esto. Pero estamos sentados en el suelo para mostrar que estamos de luto. Y estar de luto reconoce que es algo importante que hemos perdido, que no vamos a como si nada pasó, a pensar. Un poema que leímos hoy dice que Dios ya anticipó que iba a haber la destrucción del templo desde el principio. No fueron los enemigos que destruyeron el templo, fue Dios que destruyó el templo, fue nuestros pecados que destruyeron el templo. Nosotros lo hicimos. ¿Pero qué quiere decir que Dios ya anticipó todo esto? Quiere decir que en el mundo, así como hay leyes físicas, hay también leyes morales. ¿Qué es una ley física? Yo pongo el agua a calentar a 100 grados, va a hervir. Si levanto una pelota para arriba, va a bajar para abajo. Leyes de física. Que siempre van a ocurrir. Mientras Dios mantenga el mundo del modo que Él quiere. Y así como hay leyes de física que podemos anticiparlas, también hay leyes morales. Y una de las leyes morales es que cuando uno peca, uno hace un pecado, va a haber una consecuencia. No hay otra forma. Ahora, las consecuencias del pecado no son necesariamente un castigo. El castigo es, yo cometí un crimen, y porque cometí un crimen me van a pegar, me van a poner en la cárcel. Los castigos de Dios no son para castigarnos, son modos de corregirnos. Entonces Dios ve que el pueblo de Israel está en una situación muy mala.
está hablando de la idolatría. Porque el judío también, no se olvide, estamos en un mundo donde nosotros estamos un poco tentados de que queremos ser como los otros pueblos, no queremos ser diferentes, es difícil. Entonces muchos judíos quieren volverse como los otros, seguir el camino de los ídolos, de los otros de los ateos, de abandonar a Dios. Y Dios dice, bueno, si ustedes van a hacer esto, están perdiendo el camino de Dios. ¿Para qué quieren un templo? El templo no nos pertenece a ustedes. Cuando perdemos el templo, ahí empezamos a darnos cuenta, algo pasó. Y en el exilio, en la tristeza, empezamos a reflejar, ¿por qué pasó todo esto? Porque hemos abandonado el camino de Dios. Cuando abandonamos el camino de Dios, esto va a pasar. Esto es el plan moral, esta es la ley moral. Porque si no, una persona hace un mal y nada le pasa, lo que va a pasar es que la próxima vez va a ser lo peor. Una persona que hace una crueldad pequeña un día, mañana va a ser una crueldad más grande. Yo conozco mucha gente, algunas personas, que no quieren cambiar. Y yo los veo durante la vida, durante los años. Se ven peor y peor y peor. Yo en mi vida de rabino he visto gente que no cambia. No solo que no cambia, sino se hacen peores. Se insultaban antes al nivel de 1 a 10, se insultaban al nivel de 1, ahora están insultando al nivel de 8. Menos insultaban al nivel de 10. Porque cuando el corazón no cambia, cuando no refleja, no reflexiona, no aprende, entonces la maldad se vuelve peor todavía. Por eso es que la idea del castigo, del exilio, de la destrucción, son oportunidades para que nosotros podamos reflexionar y cambiar. La enfermedad, muchas veces, la persona se enferma, tiene un problema médico muy grande, a veces tiene miedo de que se va a morir. Estas son oportunidades donde una persona puede mejorar su vida. A veces tenemos que estar contentos que Dios nos da un problema, porque vive sin problemas. El problema más grande es que no tiene problemas, porque vive en una como dicen, un globo, un bubble, en un globo, donde él cree que todo está bien, pero no está bien. Es como un cáncer que no tiene síntomas y no se da cuenta de lo que está pasando en su vida hasta que al final rompe todo de forma trágica. Por eso que a veces es mejor tener un problema pequeño que nos ayuda a cambiar nuestra vida. Y cuando cambiamos nuestra vida vamos a tener más felicidad. Por eso cuando dice el poema que Dios ya había visto que el templo se iba a destruir y le dijo a los enemigos de Israel, no son ustedes los que destruyeron el templo, sino que destruyó el templo fue mi mano. Una noche de Tisha B'Av, el emperador Napoleón estaba caminando por las calles de Francia, de París, y vio una sinagoga muy linda que estaba oscura. Entró para ver qué pasó y vio que había un poquito de luces y la gente estaba sentada en el piso. Y él dijo, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Por qué las luces están apagadas? Y están con velas. ¿Y por qué no tienen ustedes? Porque están en el suelo. Y nada, porque se destruyó nuestro templo en Jerusalén. Él le preguntó, no sabía. ¿Cuándo ocurrió esto? Hace 1750 años. 1700 años. ¿Y ustedes todavía recuerdan lo que pasó en el templo de Jerusalén? No podía creer. Entonces él dijo, un pueblo que recuerda su templo 1700 años, seguramente un día va a reconstruir. Y así es. Nosotros nos hemos sentado en el suelo por casi 2000 años. Cada 9 de Av
en todas partes del mundo. En algunos lugares es verano, en algunos es invierno, en otros entre el medio. Damos a todo el mundo, todo el pueblo judío de Australia, Alaska, a Sudamérica, a Rusia, a China, todo el mundo, los judíos de la comunidad sentados en el suelo recordando esa tragedia. ¿Qué pasó en 9 de Av? El primer 9 de Av ocurrió en el desierto. Moshe Rabbeinu mandó, como ustedes recordarán, a los espías a mirar cómo era la tierra de Israel. Y la tierra de Israel, cuando la vieron, vinieron con un reporte muy malo, como ustedes ya lo saben, muy negativo. ¿Y qué pasó? El pueblo de Israel, que había sido, Dios le había prometido que iban a entrar a la tierra, que la tierra era fluyente con leche y miel, que iban a conquistar a sus enemigos, que Dios iba a estar con él, que todas estas promesas eran, porque ellos iban a ser el ejemplo del mundo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Apenas descubrieron un reporte pequeño de los espías, se sentaron a llorar en el suelo, llorando. Oh, ¿por qué Dios nos hizo esto? Qué tragedia, qué terrible. Dios estaba desilusionado. ¿Cómo? Todas las promesas que yo les digo, usted no valen nada, todos seguro tienen tanto miedo. Ustedes no pueden tener miedo. El que tiene miedo es que no cree en Dios. El miedo es un síntoma de que algo no está funcionando bien en su cabeza. Entonces Dios dice, si ustedes van a ver ustedes muchas tragedias, ustedes van a precipitar problemas en este mismo día. Yo voy a hacer que este día sea un día de llanto para ustedes por muchos años, hasta que aprendan que no deben no ser así. Y así pasó. El 9 de Av, en el año 420, antes de la era común, el primer templo que había sido construido por Salomón, que era tan precioso y divino, el centro del pueblo de Israel, los babilonios entraron a la ciudad de Jerusalén y lo pusieron en fuego y destruyeron el 9 de Av. 70 años más tarde, el pueblo de Israel volvió a Jerusalén, mucho más pequeño ahora, con Ezra y Nehemías, y reconstruyeron el templo nuevamente. El segundo templo, y nuevamente hubo alegría y felicidad y sacrificios y ofrendas. Pero 420 años más tarde, en el año 70 de la era común, el emperador Tito, las fuerzas romanas entraron al templo y destruyeron el templo y entraron al templo en el verano y pusieron el fuego al templo. ¿En qué día? El mismo día, el 9 de Av. Los judíos, el templo destruido, años más tarde, los romanos impusieron leyes contra los judíos para que no pudieran observar la Torá. Y los judíos se rebelaron contra ellos, en una rebelión muy famosa, la rebelión de Bar Kokhba. Y los judíos se resistieron por muchos años. Los romanos estaban locos de la resistencia. Pero al final, el poderío romano, el militar, triunfó y pudo matar a los judíos y derrotar la rebelión. El último reducto, donde los judíos se habían reunido al final, el último grupo de los soldados que estaban luchando contra los romanos, fue a la fortaleza de Beitar. Ustedes habrán escuchado, hoy todavía está una linda ciudad, la ciudad de Beitar. Hay una gran fortaleza y ahí un fuerte, y entraron para resistir a los romanos. Los romanos lograron entrar a esa fortaleza y destruirla. ¿En qué día? El 9 de Av. Cuando, años más tarde, en la Inquisición, la reina Isabel decretó que los judíos debían salir de España, si no se convertían en el cristianismo. Y el último día en que tenían que empezar a salir, la fecha donde empezaba la Inquisición era agosto 3, 1492, que era nuevamente el 9 de Av. Mire cuántas cosas pasaron. Y nuevamente la Primera Guerra Mundial también fue
empezó con ciertos aspectos del 9 de Av, un día del 9 de Av. En nuestra generación nosotros, la expulsión de los judíos de Gush Katif, de Gaza, las colonias preciosas que existían en Gaza, fueron destruidas, los soldados judíos entraron lamentablemente el 9 de Av. Es evidentemente un día de gran tristeza, que tenemos que pensar en esto. Ahora, pienso yo que tenemos que darnos cuenta que el mensaje fundamental de esta historia es que Dios quiere que nosotros lloremos este día para que podamos entender por qué pasó, que corrijamos nuestros errores, que corrijamos nuestras actitudes. Los rabinos dicen, cada generación donde el templo no fue reconstruido es una generación que si hubiera existido cuando el templo estaba construido, se hubiera destruido en ese día. Es decir, que el templo no se ha reconstruido este año, no es solamente porque los antepasados habían pecado. Porque nosotros, si no hubiéramos pecado, no estuviéramos pecando hoy, el templo fue reconstruido hoy mismo. El hecho de que no sea reconstruido es un símbolo, es un signo de que nosotros también somos pecadores. Entonces nosotros decimos, los pecados de nuestros antepasados destruyeron el templo, pero los pecados de nuestros pecados lo están preveniendo que se reconstruya. Entonces es un día de Teshuvah, un día de reconocimiento de nuestros errores para mejorarlos. Quiero pensar en un aspecto muy central conectado con la parashá de ayer. La parashá de ayer, la parashá que leímos ayer, parashá de Barim, que está relacionada un poco con este día, porque está en la parashá la palabra Eija. Así como está Eja en Jeremías, aparece la palabra Eja también en el libro de Deuteronomio. En Jeremías dice Eja, ¿cómo la ciudad que era con tanta gente, con tanta población tan grande y tan brillante, cómo este pueblo, esta ciudad se ha vuelto desierta, sola, desolada? Y en la parashá dice, ¿cómo Moshe, yo solo, Eja, cómo puedo llevar a este pueblo solo? La palabra solo aparece en los dos lugares, en Jeremías y en Moshe. Porque la soledad es el signo, la idea, el signo de que estamos separados del resto. El aspecto fundamental del pueblo de Israel, lo que une al pueblo de Israel es fundamentalmente la idea de la unidad. Pero la Biblia dice, ¿por qué se destruyó el templo? Porque había enemistad entre unos y los otros. Estaban odiándose uno al otro. Hay una historia muy famosa, se llama Kamsa y Bar Kamsa. Había un señor que hacía una fiesta, un casamiento para su hijo, e invitó a todas las grandes personas de Jerusalén. Y tenía un amigo que lo quería mucho, se llamaba Kamsa, y mandó a su esclavo a dar la invitación para que este señor Kamsa venga a verlo, venga a la fiesta. El esclavo hizo un error, en lugar de dárselo al señor Kamsa, se lo dio a otra persona que se llama muy parecida, Bar Kamsa. Pero el problema es que Bar Kamsa era el enemigo más grande que tenía ese señor. Y por error, pero él creyó que lo habían invitado, fue a la fiesta. Cuando el señor de la fiesta vio a su enemigo sentado ahí, le dijo, ¿qué estás haciendo acá? No, me recibí la invitación. No, dice yo, es un error. Nunca te invité, no quiero que estés aquí, te vas de aquí directamente. Pero le dice, por favor,
no me avergüence, no me voy a pasar papelón, yo lo voy a pagar, todo lo que voy a comer, lo voy a pagar. Le digo, no me importa. Ustedes, este señor se va ahora mismo. Le digo, pero por favor, dígame, ¿cuánto le va a costar toda la fiesta? Yo le voy a pagar, la mitad de la fiesta se la pago yo. No me eche de acá. Y él le dijo, no me importa. Usted se va de este lugar, porque yo le tengo mucho, estoy muy enojado con usted, muy odio tengo. Digo, mire, le dijo el señor, yo tengo un señor rico, yo le voy a pagar toda la fiesta. No me avergüence. Digo, no me importa, usted se va de acá. Y los rabinos dicen, había gente alrededor y unos rabinos sentados y no pararon esto. Dice, por eso se fue. Falta de respeto, falta de cariño, la enemistad que no era necesaria, tanto enojo, tanto odio, tanta venganza. Y en realidad, si ustedes ven, toda la idea de la destrucción del templo, empecemos primero con los espías. Y los espías ya había también un poco de enemistad. ¿Cuál es la enemistad de los espías? Entrando al pueblo de Israel, uno tiene que volverse un pueblo, una nación. Para hacer una nación, un pueblo, es diferencia entre tener individuos o un pueblo. Individuos yo puedo elegir mis amigos. Esta señora me gusta, este señor no me gusta. Puedo hacer a quien quiero, a quien no quiero. Pero si soy parte de un pueblo, tengo que aceptar a todos. No puedo dejar a nadie. No puedo decir, bueno, esta persona me gusta, no me gusta. Todo el pueblo de Israel tiene que ser uno. No puede haber enemistades. Entonces tengo unas obligaciones que son difíciles a veces de hacer. Porque hay gente que de niveles diferentes, de color de cara diferente, de habla diferente. Entonces, yo quiero estar solamente con mis amigos, con los que son como yo. Los que no son como yo no me gustan. Esto no puede ser. El pueblo requiere que yo tenga la obligación, que tenga el esfuerzo, para que pueda aceptar a todos. Los espías, cuando dijeron no querían entrar al pueblo de Israel, a la guerra de Israel, era porque ellos no querían tener la idea del pueblo. Ahí vemos la idea de que la enemistad también era parte del síntoma de los espías. Vamos ahora al primer templo. Sabemos que el segundo templo se destruyó, dicen los rabinos, porque había enemistad entre la gente. El primer templo se destruyó porque había 3 pecados. La gente mataba, eran asesinos, mataban uno al otro. Había mucha violencia. Había adulterio, había falta de fidelidad entre esposos y esposas, y había idolatría. El rabino Kook dice, ¿están escuchando, Carolina? Sí. Entonces, el rabino Kook dice que aunque en realidad había 3 pecados, asesinatos, idolatría y adulterio, eso también viene de un poco de falta de amistad uno con el otro. Evidentemente la violencia, es lógico. Violencia quiere decir que no quiero a la gente, que odio a gente. El adulterio también. No me importa cómo destruyo una familia, destruyo la unión de un hombre, de un marido y una mujer. Eso demuestra enemistad, demuestra odio. Y tercero, la idolatría. La idolatría, ¿por qué la idolatría no es, también tiene enemistad y un tipo de odio? Porque la idolatría, la diferencia de la idolatría y el monoteísmo tengo un solo Dios, un solo código, un solo juez. Si yo hago algo mal, tengo vergüenza de este Dios. Pero si soy idólatra, la idea de la idolatría es muy interesante. Yo puedo elegir al Dios que quiero. O elijo a este Dios, o elijo a este Dios. Tengo muchos dioses. Entonces yo puedo hacer lo que yo quiero. Y de esta forma me vuelvo una persona muy mala. Una persona muy cruel. Con mucha enemistad. Por eso es que en realidad, aún todas las causas de la destrucción del templo, todos vienen del mismo punto.
la falta de amistad uno con el otro. Y quiero volver a hablar de un aspecto de esta parashá que nos enseña una lección muy importante. La parashá empieza con el discurso de Moshe Rabenu. Moshe Rabenu se está despidiendo del pueblo de Israel. Después de 40 años de servicio, él ya tiene 120 años, aunque esté todavía fuerte, Dios le dijo, usted no va a entrar al tierra de Israel, y Moshe acepta ese juicio y va a decir al pueblo adiós. Pero se dice adiós con un discurso muy lindo, que todo el libro de Deuteronomio es el discurso de Moshe Rabenu. Y el discurso empieza con unas palabras muy famosas y de una forma también extrañas. Dice, estas son las palabras. Empieza así el libro del Barim. Estas son las palabras que dijo Moshe antes de morir. Y dice así: del otro lado del respecto del desierto, respecto de Arabá, frente al mar de juncos, entre Parán y Tofet y Labán y Hatzerot y Mizah. Y ahí los rabinos preguntan, ¿qué está diciendo? Está hablando Moshe Rabenu y les dice, estoy hablando del desierto, estoy hablando de la Arabá, estoy hablando de Parán. ¿Qué le está contando al pueblo de Israel? Le está diciendo dónde estaban, dónde pasaron, dónde fueron. Segundo, hay lugares como Labán y Mizah que no nos encontramos en la geografía, solo son lugares. Los rabinos dicen, estas palabras que dijo Moshe al principio de su discurso no eran para reflejar un lugar geográfico. En referencias a cosas que el pueblo de Israel había hecho a él, había revelado contra Dios en cada uno de estos lugares. Cuando decía el desierto, ¿recuerdan los que hicieron ustedes en el desierto cuando pecaron? El Di-Zahab, que es el lugar del oro, ¿recuerdan cuando decía el becerro de oro? Cuando el Labán, cuando dice el Labán quiere decir blanco, ¿recuerdan que ustedes criticaban el maná? Que me decían, la maná no vale nada, es como una cosa blanquita que no tiene ningún color, no tiene gusto. ¿Cuántas quejas se quejaron contra mí? Entonces la pregunta es, ¿por qué Moshe le dice estas palabras de forma tan indirecta? ¿Por qué no le dice claramente, ustedes pecaron el becerro de oro, ustedes me criticaban con el maná, ustedes me estaban constantemente acusando de muchas cosas? ¿Por qué no le dice lo que había pasado? ¿Por qué se lo dice de esta forma oblicua? Y los rabinos nos enseñan algo muy importante para preservar el honor del pueblo de Israel. Quiere decir que cuando Moshe iba a criticar al pueblo de Israel, que tenía razón en criticarlos, estaba dando una lección, pero no los quiso ofender demasiado, no quiso herirlos. Es suficiente decir una cosa indirecta, para que la gente aprenda, o la persona aprenda que hizo algo mal, pero no castigarlo con un palo para matarlo, porque eso le baja el honor a la persona, lo vas a sentir mal. La persona que critica a otra de forma tan mala, usted es malo, una persona ignorante, no sabe nada, nunca dice nada, eso está rebajando a la persona para abajo. Los padres tienen que tener mucho cuidado de hacer esto con los niños, no rebajarlos, ¿no? Nunca decirles cosas que los pongan para abajo, aunque se porten mal. Pero si se puede resolver de una forma gentil y suave, mejor. Preservar el honor. A una persona que ha pecado tiene una dignidad. No se puede tratar como una basura. Esto es lo que nos enseña Moshe Rabenu. Por eso nos habló al pueblo de Israel de una forma tan gentil, criticándolo, porque tenía que criticar. Era un maestro, el maestro tiene que enseñar, pero enseñó de una forma sin rebajar a la persona. Y así aprendemos una cosa muy importante. Cada persona tiene dignidad.
Y la dignidad de la persona debe ser preservada. No importa si sea rica, sea pobre, sea anciana o sea muy niño. Todos tienen dignidad y debemos preservarla. Aprender cómo ver en cada persona como si fuera un pequeño Dios. Porque están la imagen de Dios delante mío. Si entonces aprendemos de esto, y si podemos reflejar en reconocer que cada persona tiene dignidad y cada persona debe ser respetada de esa forma, ahí vamos a mejorar nuestras relaciones con la gente. Hablar con la gente de forma educada, sin crueldad, sin saña, sin odio. Entender que cada persona tiene quizá un problema diferente. No somos todos iguales. Debemos esperar ser tolerantes, ser comprensivos, ser pacientes. Todo viene, o aparezca una agenda muy grande, un proyecto demasiado alto. En realidad es muy sencillo. Todo empieza diciendo, esta persona tiene una dignidad, no la puedo ocultar. Si hacemos este ejercicio, todos los aspectos éticos que queremos hacer van a surgir de ahí. Y de ahí también van a hacer cada cosa mejor y mejor. Porque como dicen los rabinos, cuando uno hace un pecado, el segundo pecado es más fácil hacerlo. Se hace peor. Pero al revés también. Mitzvah, morir en mitzvah. Cuando una persona hace algo bueno, la próxima vez hacer algo bueno se hace más fácil también. Entonces cada cosa, empezamos de a poquito. La próxima vez que hablamos con una persona, pensemos, ¿cómo hablarle sin faltarle respeto? ¿Cómo darle a la persona la dignidad que se merece? Y pensando en esto, por supuesto que no vamos a robarle, que no vamos a calumniarlo, que no vamos a hablar de él mal con otra gente, que no vamos a herirlo, no vamos a hacerle ningún daño. Y eso va a ser una sociedad que poco a poco cada persona se va a volver más y más alta. Quiero terminar con esto. Nadie puede decir que yo no puedo ser santo. Cada persona puede ser, no un santo, un tzadik, una persona que es muy justa, muy cercana a Dios. Cada persona puede ser. Nadie puede decir, bueno, vengo del tacho, vengo de abajo. No importa, no venimos de nada, venimos solamente de la imagen de Dios, que ha sido corrompida, quizá en algunos casos, ha sido arruinada por las situaciones de nuestra vida, pero que el alma, la Neshama, sigue manteniendo esa pureza. Entonces cada persona puede arribar, puede llegar a la parte más alta de la moralidad que se espera. Quiero terminar este llavear. Es cierto, nosotros hemos pecado, pero por otra parte tenemos la grandeza, dos importantes aspectos. Uno es que Dios nos prometió nunca nos va a abandonar. Lo que se llama, Dios dice, voy a esconder mi cara. Esconder mi cara. Quiere decir que Dios está con nosotros en una luz intensa, pero durante el exilio Dios cubre su cara. Entonces la luz viene como a través de una tela, ¿no? de un filtro, un poquito más difusa, menos brillante. Pero Dios está todavía con nosotros, nunca nos abandonó. Dios es una promesa que el pueblo de Israel nunca va a ser destruido. Esa promesa es lo que nos mantiene a nosotros. No nos ha destruido, todo se ha preservado. Incluso miren ustedes la tierra de Israel. El ejemplo mejor que Dios nos ha protegido, la tierra de Israel, 2000 años, una tierra que había sido muy fértil, se convirtió en una tierra de desierto. Nadie quería entrar ahí. ¿Por qué Dios hizo esto? Para que nadie entrara ahí. ¿Ustedes se pueden imaginar qué hubiera ocurrido si algún pueblo hubiera creado un estado en Israel por 2000 años? Los chinos, los hindúes, alguna persona. Ustedes pueden pensar, imagínense que el pueblo de Israel hubiera podido entrar para volver ahí hoy en día. Nunca. Digamos que América, y antes de eso fue América, se construyó, o en Singapur, se creó en la tierra de Israel. ¿Quién hubiera podido entrar? Pero Dios hizo de tal forma que nadie lo tomara esa tierra, como si se olvidaron de esa tierra. Para que el pueblo de Israel pueda entrar, no había nadie. Había muy poca gente y la gente que había era muy
No había una sociedad, había gente como nómades, lo más desierto posible. Y el pueblo de Israel puede estar. Eso es un ejemplo de cómo Dios preservó a la tierra de Israel, y así preservó al pueblo de Israel. Y la segunda parte que quiero hablar es que, aunque sí como Dios no nos abandonó nosotros no abandonamos a Dios. ¡Qué increíble! Imagínense usted, hay mucha gente que dice, yo no quiero más en Dios con tantos problemas que hay. Hay algunas personas, especialmente después del Holocausto, la gran tragedia, muchas personas lamentablemente se volvieron no religiosas, porque no querían creer en Dios. Pero le diré una cosa, en la minoría de la minoría, porque la mayoría del pueblo de Israel mantuvo su lealtad a Dios, a pesar de todas estas dificultades y vicisitudes. Cuando en las cruzadas, entraron a las sinagogas, le dijeron, nosotros queremos que ustedes se conviertan al cristianismo, y si no vamos a matarlos. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? No vamos a convertirnos. Murieron por miles y miles de familias que morían, estaban degolladas, quemadas, asesinadas. ¿Por qué? Porque todavía creían, nosotros creemos en un Dios, nadie nos va a sacar esto. Imagínense ustedes, con tanto dolor, con tanto exilio, con tanta destrucción, nunca dijimos, Dios, no queremos verte más. Y por eso que yo creo que esta historia, aunque es trágica, tiene elementos de mucha esperanza. Y esperemos un día que vamos pronto a la tierra de Israel y Dios nos redima. Y ese día, cuando Dios nos redima, el pueblo de Israel va a tener toda la grandeza que había tenido antes y más todavía. Y va a aprender de sus pecados para no repetirlos. Y los problemas que surgieron, que nos trajeron el exilio y la destrucción, van a desaparecer. Y ese día el pueblo de Israel va a ser el modelo del mundo para aprender. Porque no hay persona que aprende más que la persona que hace un error y se da cuenta del error. Una persona que nunca hace un error puede ser que no aprenda mucho. La persona que hace algo y algo malo, después se da cuenta de lo que hizo y vuelve, no repite el error más. Entonces, es como inmunizado, como tener una vacuna. La persona que es sana, puede ser que sea sana siempre, pero si viene un microbio que no lo conoció antes, un virus, puede afectarlo. Pero si una persona fue enferma y tiene este virus y tiene los anticuerpos que lo resisten la próxima enfermedad, este no solamente va a ser más sano que el otro, porque ahora está con la fuerza. Lo mismo con nosotros. Nosotros aprendimos de nuestros errores y vamos a seguir adelante cuando el tiempo venga la redención. Por eso en todos los poemas de Tisha B'Av, aunque hablamos mucho de la tragedia, siempre terminan con lo mismo. El día este va a ser un día de alegría y de felicidad. Y el 9 de Av se convertirá en un día de alegría y felicidad para el pueblo de Israel. Espero que sea siempre.